Buenos días, muchas gracias. Me encanta ver ahí unos cuantos rostros amigos. Y mi presencia aquí obedece fundamentalmente a la voluntad de apoyar el esfuerzo que está haciendo Cristina, porque me parece que es un esfuerzo necesario. Necesitamos conocer a Carlos Eslepoy, yo diría que la persona y el personaje. La persona, que es su vida, que es una vida azarosa, complicada, que quizás son 3 vidas, quién sabe si más, y el personaje, que es su legado, porque la justicia internacional tiene un antes y un después, y yo creo que se han identificado distintos personajes, pero el que desde la sociedad se levanta para hacer posible que los tribunales de justicia estén, como deberían estar siempre, pero lo están pocas veces, al servicio de los ciudadanos, particularmente al servicio de las víctimas de las violaciones más graves de los derechos humanos, a mi modo de ver es Carlos Eslepoy. En el juicio que se desarrolló entre 1996 y 2004-2005, cuando se juzga al capitán Estilingo, el alma del proceso desde el minuto 1 fue Carlos Eslepoy, y eso hay que contarlo. Y cómo se articula y cómo funciona o debería funcionar la jurisdicción universal también necesita ser explicado. Yo contesto a tu pregunta porque en realidad la historia es sencilla, pero algunas preguntas siguen sin respuesta. En el año 1996, en los primeros meses, yo acababa de trasladarme desde la Fiscalía Antidroga a la Fiscalía Anticorrupción. Era una fiscalía de nueva creación, no teníamos ningún asunto, con lo cual acudíamos cada mañana a la oficina porque era nuestra obligación y nos pagaban por ello, pero íbamos a leer el periódico, a formar la biblioteca, a estudiar, esperando que el fiscal general de entonces, que era Carlos Granados, nos asignase algunos casos repartidos por los tribunales de toda la geografía. En la Audiencia Nacional en aquel entonces todavía había muy pocos, de manera que yo era, podríamos definirme así, un fiscal ocioso. Y casualmente se producían las informaciones en enero, en febrero, sobre todo en marzo, de lo que había ocurrido en Argentina, del golpe de Estado, de la dictadura, de las terribles violaciones de los derechos humanos durante un buen número de años, del número espectacularmente escandaloso de desaparecidos, y se relataba, y esta fue la bombilla que se encendió en mi cabeza, o en la cabeza de ese fiscal ocioso, que se habían producido los juicios en Buenos Aires, en la Cámara Federal, que los más importantes responsables habían sido condenados a cadena perpetua, el general Videla, el almirante Masera, pero que después la presión de los militares, de los carapintadas, habían forzado la ley de punto final, la ley de obediencia debida, y finalmente el presidente Menem había indultado a los pocos que habían resultado condenados. Se seguía relatando que en esa situación de absoluta impunidad los estados europeos democráticos con poderes judiciales independientes habían reaccionado y Francia había abierto una causa penal contra los responsables de la Junta Militar Argentina por las víctimas francesas, Italia por los italianos, Alemania por los suyos, Suecia por los suyos, y alguna de las noticias que nunca he vuelto a ser capaz de encontrar decía, y en España, aunque hay muchísimas víctimas, no se ha hecho nada porque legalmente no es posible. Como yo no tenía cosa mejor que hacer, me encerré en la biblioteca y dije, para mí, es verdad que hemos sido el peor alumno de Derecho Internacional durante casi medio siglo, pero después del restablecimiento de la democracia hemos sido buenos estudiantes, hemos ido a clases de recuperación, hemos ratificado todas las convenciones de protección de los derechos humanos, tiene que haber un cauce. Me puse a estudiar, me puse a buscarlo y encontré, que eso luego fue otra de las polémicas, que efectivamente lo había, pero que había que construir el caso como un genocidio, como crímenes contra la humanidad, como delitos de naturaleza internacional que no distinguen a las víctimas por su nacionalidad. De modo que nosotros podíamos hacer menos que los franceses, alemanes, italianos o suecos, porque nuestra ley no protegía especialmente a las víctimas de nacionalidad española, o podíamos hacer más y amparar a todas las víctimas sin término medio.
Naturalmente, como no teníamos nada que perder y en aquel momento solo pretendíamos adoptar una iniciativa seguramente testimonial para incorporar a España a ese concierto de naciones democráticas que procuraban la justicia más allá de las fronteras, redacté una denuncia que consulté solo con un compañero, Vicente González Mota, que todavía está en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En aquel entonces estaba conmigo en la Fiscalía Anticorrupción. Él me dijo, no tenemos nada que perder, intentémoslo. Yo me fui a Barcelona el 28 de marzo. Era importante proceder lo antes posible porque el plazo máximo de prescripción en el Código Penal español, más allá de que los crímenes fueran imprescriptibles, era de 20 años. Con lo cual había que proceder el 24 de marzo de 1996 o, si no, lo antes posible. La reunión de la Unión Progresista de Fiscales era el día 28, esperamos hasta el día 28, se adoptó por unanimidad y ese mismo día quedó presentada la denuncia que yo ratifiqué al día siguiente. Inmediatamente necesitábamos dos cosas. Otro de los protagonistas está por ahí, le he visto, Pepe Galán. Es que como fiscales nosotros no podemos ejercer acciones penales otras que las que nos correspondan por nuestra función con carácter oficial, con que necesitábamos querellantes, personas físicas o entidades jurídicas que se personasen en la causa para ejercer la acción popular, para poder recurrir cualquier resolución desfavorable que pudiese adoptar el juzgado. Y lo segundo, necesitábamos mucha más información. Como ahí ha señalado Carlos Eslepoy, la primera denuncia eran unas pocas páginas, estaba hecha con recortes de prensa, le faltaba información, le faltaba prueba. Y como yo no tenía ningún contacto con la colonia argentina en Madrid y tampoco tenía ningún conocido en la República Argentina, al único que yo conocía, que era al padre de un niño que iba al colegio con mi hijo, le busqué y le dije, Hugo, ¿tú conoces a alguien de los argentinos que se ocupan de derechos humanos en Madrid? Me dijo, tampoco sé, voy a preguntar. Y arregló un encuentro que se produjo 2 días más tarde, estamos hablando por tanto del 30 o 31 de marzo de 1996, en un bar en Antón Martín al que yo llegué. Y fue cuando yo conocí a Carlos Eslepoy. Y el encuentro fue curioso, yo iba solo, él iba acompañado de una mujer que yo nunca he vuelto a saber quién era, pero la he visto varias veces. Nos sentamos frente a frente con una desconfianza recíproca, porque yo no sabía exactamente con quién me estaba sentando. Yo era fiscal de la Fiscalía Anticorrupción y eso podía tener alguna complicación. Y ellos no se explicaban por qué unos fiscales progresistas, una asociación prácticamente desconocida, se habían lanzado a interponer una denuncia, digamos que fuera de tiempo, fuera de lugar, y nos mirábamos con esa desconfianza y enseguida, buenas tardes, soltó la pregunta que todavía hoy me hago porque sigo sin tener realmente una respuesta cumplida. ¿Usted por qué ha hecho esto? Bueno, insisto, no sé, he dicho muchas cosas en todos estos años, pero sigo sin poder decir exactamente por qué. Por solidaridad, porque sí, porque había que aportar algo, por los derechos humanos, la que ustedes prefieran. En todo caso, la desconfianza inicial se evaporó en 10 minutos y yo le dije a Carlos Eslepoy lo que yo necesitaba de ellos. Digo, necesito que alguien se persone antes de 24 o 48 horas porque el juez puede dictar en cualquier momento una resolución y si no hay un querellante, un acusador personado, parte, no se lo van a notificar. A nosotros, que somos meros denunciantes, desde luego no nos van a notificar y no va a haber nadie que pueda recurrir si la resolución es desfavorable. Necesito acciones populares o eventualmente víctimas que ejerzan acciones particulares. Y necesito mucha más información porque necesitamos ampliar esa denuncia. Y aunque, como ya he dicho, no importaba la nacionalidad de las víctimas, yo sí tenía claro, como después los hechos demostraron en los meses siguientes, que resaltar el número y la historia particular de las víctimas españolas era enormemente importante porque eran jueces españoles los que tenían que entender por qué había que involucrarse en algo ocurrido 20 años atrás, 12.000 kilómetros más allá, cruzando el océano. De manera que al día siguiente volvimos a vernos, me trajeron el informe de la CONADEP, activaron todos sus resortes,
Inmediatamente hubo dos acusaciones personadas. Una, la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos en Madrid, que era la que él presidía, que naturalmente hizo los poderes y actuó inmediatamente. Y la otra, ahí tienen detrás a Pepe Galán, la Asociación Libre de Abogados, que tantas iniciativas ha respaldado, y esta también. De manera que en 24 horas teníamos dos querellantes y que en una semana presentamos una primera ampliación de denuncia, en otra semana presentamos otra, y ahí es donde yo conocí a Arley Puig. Desde ese momento hasta el día que se murió, él no paró. Él tenía una historia compleja, él había estado preso, le habían torturado en Argentina, lo legalizaron afortunadamente para él unos pocos días antes del golpe de Estado, si no hubiera desaparecido como tantos otros, pero como ya estaba en la cárcel, pues no lo podían desaparecer de la prisión, y al cabo del rato lo expulsaron del país y lo tuvimos en España. Después un policía municipal le pegó un balazo y le dejó cojo. Y él, a pesar de esas carencias físicas que crecientemente le fueron impidiendo actuar, se sobrepuso y siguió todo el tiempo, todo el proceso, y como digo, fue el alma del proceso, porque era el que coordinaba y dirigía todas las acusaciones, que al final llegaron a ser 10 o 12, porque era el que articulaba el discurso político, y porque para ser un exiliado abogado laboralista es impresionante lo que él pudo estudiar y aprender, y al final, en el año 2000, 2001, cuando se produjo sobre todo ya el debate de la extradición de Augusto Pinochet ante la Cámara de los Lores, era un verdadero especialista, era un penalista internacional de los más reputados del mundo. No sé si reconocido porque él no tenía tiempo de escribir libros de texto, pero desde luego muy reconocido como abogado y muy reconocido como defensor de los derechos humanos aplicados al proceso penal y además al proceso penal internacional.